Y yo les quisiera invitar que vayamos al libro de Primera de Corintios, libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 5. Pero vamos a leer desde el verso 4 al 7. Dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, la semana pasada hemos meditado en cuán vacía y sin sentido y sin propósito, ¿cierto?, es la vida de quien no tiene amor. Y estos versos del 4 al 5 nos muestran precisamente lo que es una vida con amor, en contraste a lo que vemos con una vida sin amor. El apóstol Pablo aquí, como decía la semana pasada, lo repito, nos pinta un cuadro para mostrarnos lo que es el amor. Y este cuadro, hermano, está pintado con 15 colores diversos que juntos representan una obra de arte. Cada color nos da una faceta del amor ágape, del cual nos está hablando en el capítulo 13, habiéndonos hablado ya de los dones en el capítulo 12. Y nota, hermano mío, que Pablo no se enfoca en lo que es el amor, sino se enfoca en lo que hace y no hace el amor. Es por esto que dice: el amor es paciente. Como veíamos, ¿cierto?, hace un par de semanas atrás. El amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estos versículos son muy conocidos para todo creyente, pero fíjense que muchas veces nosotros no entendemos lo que es realmente el amor. Y hermano, fíjense la conexión que hay con el capítulo 12. El Señor Jesús, el apóstol Pablo, más bien dicho, nos escribe en el capítulo 12 con respecto al cuerpo de Cristo, con respecto a los dones, y ahora el capítulo 13 comienza hablando acerca del amor. Y como decíamos hace unos domingos atrás, quizás, y algunos teólogos proponen de que el capítulo 13 es como un anexo que agregó el apóstol después de haber escrito la carta, pero independientemente a eso, hermano, es que el apóstol se da un capítulo entero para poder hablarnos de lo que es el amor. Dijo el pastor John MacArthur, y saco esta cita de él: tengo entendido que la inscripción en la lápida de una tumba en un pequeño pueblo inglés dice: aquí yacen los restos de un miserable que vivió para sí y no se preocupó de otra cosa que acumular riquezas. ¿Dónde está él ahora y cómo le va? Nadie lo sabe y a nadie le importa. Y en contraste, dice John MacArthur, en una lápida sencilla, en el atrio de la Catedral de San Pablo en Londres, se puede leer lo siguiente: sagrado es el recuerdo del general Charles George Gordon, quien en todo momento y en todas partes dio su fortaleza a los débiles, su dinero a los pobres, su consuelo a los que sufren y su corazón a Dios. Hermano, dista mucho una vida que es llena por el Espíritu Santo y una vida que no lo es. Y dista principalmente en la entrega hacia el otro o en el egoísmo. Y hoy día yo quisiera compartir con ustedes con respecto al egoísmo. Y hoy vamos a meditar con respecto al egoísmo. Y quisiera yo centrarme en dos características de una vida sin amor, que es precisamente las dos primeras características del verso 5. Que es: no se porta indecorosamente y no busca lo suyo. Y con eso quisiera yo terminar con una reflexión teológica con respecto a la depravación total. Pero antes quiero que me acompañen a orar. Amén. Padre Santo, me dirijo a tu presencia, solamente implorando y suplicando tu gracia, Padre. Necesitamos oír tu voz. No queremos oír la voz de un hombre, no queremos oír los pensamientos de un hombre, ni los méritos, ni tampoco los logros de un hombre. Queremos oír tu voz, Padre Santo. Queremos escuchar a tu Santo Espíritu. Queremos aprender de tu amado Hijo Jesús. Queremos ver tu gloria, Padre Celestial. Y te ruego en esta mañana, si
aún hay alguien en este lugar que no ha sido regenerado por tu Santo Espíritu, sea el día de hoy tú llamando al arrepentimiento, Padre. Danos el don de fe y de arrepentimiento, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano, 1 Corintios 13:5 parte diciendo, hablando acerca del amor, no se porta indecorosamente. La Reina Valera lo traduce como no hace nada indebido. En cambio, la Biblia de las Américas, que es la que usamos nosotros acá, la Nueva Biblia de las Américas, dice no se porta indecorosamente. Pero la traducción literal del griego sería no actúa sin decoro. Es por esto que es más precisa la Biblia de las Américas al traducir el texto original del griego, al traducirlo de la manera como les mencioné anteriormente, no se porta indecorosamente. El apóstol Pablo hace notar que el amor no tiene un comportamiento indecoroso. Hermano, el que ama no se porta de manera indecorosa y en simples palabras no hace nada de lo que tenga que avergonzarse. El término usado aquí es usado antes también por el apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 36, y es traducido como obrar incorrectamente. Y esto en el contexto de un padre que entrega o no entrega a su hija. Así dice la Escritura, y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. La Biblia, la Reina Valera del 60 dice, pero si alguno piensa que es impropio. Pero la traducción más correcta es, nuevamente la Biblia de las Américas, que dice, no está obrando correctamente. Eso de ser impropio es que no esté obrando correctamente, porque esta palabra, al igual que en el capítulo 13, verso 5, habla de un comportamiento impropio. Es por esto que el padre que piensa que está obrando impropiamente con su hija, es decir, se está obrando no correctamente con su hija, que la dé en casamiento. Ahora, ¿de qué es comportarse con decoro? Hermano, comportarse con decoro es ser educado con los demás, demostrando cortesía en su comportamiento con los demás. No es un mal educado, no es un insolente, no es un grosero. Quien no hace nada desubicado, es decir, en el tiempo y en el lugar incorrecto, no hace nada que esté fuera de lo correcto. El que es decoroso, hermano, muestra decoro y dignidad en su comportamiento. Y esto va en directa oposición a la forma de comportarse de los corintios en aquel tiempo, motivo por el cual el apóstol Pablo les escribe esta carta. Ellos rara vez pensaban en los demás. Sin ir más allá, hermano, recordemos el refrán que el apóstol Pablo recuerda agregándole una condicionante en 1 Corintios 10:23. Dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ese refrán de todo es lícito es lo que usaban los corintios en aquel tiempo, cuando ellos decían, pero todo me es permitido. Entonces yo puedo hacer lo que sea, yo puedo decir lo que sea, soy libre. Pero el apóstol Pablo les agrega, pero no todo es de provecho y no todo te va a edificar, ni va a edificar tu iglesia. Hoy día, hermano, vemos a muchos creyentes en sus vidas viviendo como si todo les fuese lícito. Y hermano, en realidad todo es lícito. No hay ninguna prohibición, pero la pregunta es si realmente tú estás actuando con amor. Es por esto que el apóstol Pablo agrega más adelante en el siguiente versículo, el versículo 24 de 1 Corintios 10, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Porque precisamente los corintios eran egoístas. Los corintios pensaban y hacían lo que ellos querían y no les daba ningún resquemor herir o pasar a llevar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando en el tema de la carne sacrificada a los ídolos, comemos o no comemos. Todos tenían el conocimiento de que esa carne solamente era asada, nada más. Es por esto que dice en el verso 25, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. No hay prohibición, tú puedes comer lo que sea, pero si ofende la conciencia de tu hermano, entonces no comas. John MacArthur dice nuevamente que comportarse indecorosamente significa que no se preocupa lo suficiente por los que están a su alrededor para actuar como es debido o amablemente. No se interesa por sus sentimientos o sensibilidad. La persona carente de amor es descuidada, dominante y a menudo grosera. Cierro la cita. Hermano, una persona que se porta de manera indecorosa es una persona que le da lo mismo quien tiene al lado. Pasa y golpea, pasa y pasa a llevar. Dice lo que se venga en ganas y no importa si ofende o no ofende. El amor no es así. El amor no llega y ocupa el lugar de otro. El amor, hermano, no busca
lo que a él solamente le satisface. Y es triste, hermano, la realidad que los corintios lamentablemente no eran. Es triste en realidad, hermano, la tristeza, perdón, es que los corintios no eran un ejemplo en comportamiento con decoro. Comportarse de manera impropia era casi un adjetivo calificativo de los corintios. Cuando usted hablaba de los corintios, usted decía, esos son rotos, esos son maleducados, esos siempre hacen lo que ellos quieren, dicen lo que ellos quieren. Como dice un poco más atrás, ¿cierto? Los cretenses decían que eran glotones ociosos, ¿cierto? Que eran, ellos lo único que hacen es llenar su vientre, no importa a los demás. No importa si hay un hermano en el fondo de la sala que tenga hambre, no, yo me compro y como y llevo comida sin importar a mi hermano. Hermano, casi todo lo que hacían era grosero, los corintios. Casi todo lo que hacían era falto de amor. Incluso cuando se reunían para celebrar la cena del Señor, recordemos ahí, se comportaban de forma egoísta, de forma insultante. 1 Corintios 11:21 dice, porque al comer cada uno toma primero, ¿qué cosa? Su propia cena. Y uno pasa hambre, dice, y el otro se embriaga. O sea, habían hermanos en la misma iglesia que habían algunos que no tenían, y como estudiamos en aquel momento ese texto, hermano, lamentablemente en la iglesia de Corinto, habían hermanos pobres también, como en toda iglesia, y habían hermanos que, debido a que eran esclavos, siervos en otro lugar, llegaban más tarde a las reuniones y a las comidas de la iglesia, pero en cambio aquellos que tenían mayores recursos, que tenían mayor disponibilidad de bienes, llegaban y lo primero que hacían era embriagarse, tomar, comer y no esperar a aquellos hermanos pobres que no tenían nada que comer. Esa es la vida que tenían los corintios. Durante los cultos de adoración, cada uno trataba de superar al otro, también al hablar en lenguas. Había una competitividad. Todos hablaban a la vez y cada uno se esforzaba por ser más dramático y más llamativo ante la congregación. Hermano, la iglesia de Corinto lo hizo casi todo de manera incorrecta y desordenadamente, llevando cultos que eran una verdadera tribuna de quien se mostraba más y mejor ante todos. Todo lo opuesto a lo que el apóstol Pablo les había enseñado y que ahora les estaba corrigiendo. Es por esto, hermano, que en el capítulo 14, en el contexto del orden del culto, Pablo les termina diciendo, versículo 40, pero que todo se haga decentemente y con orden. Todo. Si se para uno, si se paran dos, si se paran tres, que no sean más de tres, dice. Pero que haya un traductor. Si alguien habla en lengua, que alguien traduzca, porque la iglesia debe ser edificada, pero no todos a la vez. Porque lamentablemente los corintios lo que querían era cada uno brillar por sí mismo. En una oportunidad, hermano, el Señor Jesús inclusive estaba comiendo en la casa de un fariseo llamado Simón. Dice en Lucas 7:36, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Ahora no vaya a confundir a Simón con Simón Pedro, ¿cierto? Está hablando de un fariseo llamado Simón. Y nosotros reconocemos quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran quienes observaban la ley, guardaban la ley, pero sus corazones estaban podridos. Eran sepulcros blanqueados. Y dice que durante la comida una prostituta que se enteró que Jesús iba a estar en esa casa, entró y lavó los pies del Señor Jesús con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos y luego los ungió con un perfume caro. Así dice el versículo 37-38 de Lucas 7. Había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Hermano, el frasco de alabastro era un frasco que era producido con una piedra preciosa en el tiempo que se traía, creo que de Egipto, en donde la gente guardaba cosas muy valiosas. Es decir, el perfume que ella tenía en ese frasco de alabastro era muy valioso. Tú no vas a guardar un perfume caro, hermano, en una botella de plástico. Tú no vas a guardar un perfume caro en un vaso. Vas a tener un frasco especial para que ese perfume se conserve lo mejor que pueda. Y dice el verso 38, y poniéndose detrás de él, a los pies del Señor Jesús, llorando, dice, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. ¿Cuál indigna se debe haber sentido esa mujer que al ver a su Señor de espaldas arrodillada a sus pies comienza solamente a llorar?
Cuando muchas veces nosotros, hermanos, nos acercamos al Señor y ni siquiera una lágrima sale de nuestros ojos. Con una soberbia, con una altivez. Pero esta mujer con el corazón quebrado, lo único que hacía era llorar a los pies de su Señor. Dice, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero fíjense la actitud de Simón. Simón, ofendido y sin saber qué hacer, pensó para sí, verso 39. Pero al ver esto el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Hermano, el calificativo pecadora en aquel tiempo era para una mujer que mínimo era una adúltera, pero más posiblemente se está refiriendo a una mujer prostituta. Y este hombre, fariseo, dijo, si Jesús fuera un profeta, sabría quién tiene atrás. Sabría de quién son esas lágrimas. Sabría quién lo está tocando. Fíjense que no se fijó en el corazón de la mujer, no se fijó en la escena, espiritualmente hablando. Y es por esto, hermanos, que aquí vemos claramente que Simón juzgó la acción de esa mujer como impropia, como indecorosa. ¿Cómo se te ocurre acercarte al Señor, a este profeta, y tocarlo? Tú eres una mujer impura. Entonces Jesús contó la parábola del acreedor que perdonó a 2 deudores, a uno por 500 denarios y a otro por 50, dice verso 40 al 42. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte después de toda esta situación. Di, maestro, le contestó el fariseo. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de estos entonces lo amará más? ¿Al que perdonó 500 denarios o al que perdonó 50 denarios? Fíjense que le preguntó a Simón qué deudor estaría más agradecido, a lo cual Simón, el fariseo, respondió, verso 36. Supongo que aquel a quien le perdonó más, responde el fariseo. Y Jesús le dijo, ¿has juzgado correctamente? Pero aún Simón no tenía idea de lo que quería decirle el Señor Jesús. Es por esto que el Señor Jesús se volvió hacia la mujer que tenía atrás de él, dice, y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, escuche, que son muchos, lo mismo que Simón había dicho. O sea, el que amó más fue el que perdonó más. Al de los 500 denarios. Y esta mujer que dice el Señor Jesús que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien pecó, se le perdona poco, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha no solo perdonado, sino que salvado. Vete en paz. Qué curioso, hermano, que en el verso 48 el Señor Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados. No le dijo, van a ser perdonados. Ya fueron perdonados. Pero, hermano, más allá de tanta aplicación y meditación que podríamos hacer en este texto, el ejemplo principal del amor en este relato, hermano, no es el amor de la mujer. Con todo lo sincero, con todo lo hermoso que fue ella y lo que hizo ella, sino que lo que sobresale, hermano, de forma notable es el amor de Jesús.
y que se contrasta con la falta de amor de Simón. Fíjense que mediante aceptar la acción amorosa de la mujer, Jesús le demostró a Simón, así como por medio de la parábola que le contó, que lo inapropiado no había sido la acción de ella o la respuesta de Jesús, sino que lo inapropiado era la actitud de Simón. Simón no había sido apropiado, no había sido decoroso en su actitud. Lo que la mujer y Cristo hicieron, hermano, tenía mucho que ver con el amor, pero lo que hizo Simón no tenía nada que ver con el amor. Es por esto que Proverbios 23, 6 al 7 dice: no comas el pan del egoísta, ni desees sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es él. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Una de las características de los fariseos, hermano, era la hipocresía. Simón había recibido al Señor Jesús en su casa. Le dijo, ven, cena conmigo, pero no fue capaz de lavar sus pies. No fue capaz de ungir su cabeza. No fue capaz de besarlo. Era un hombre que odiaba a Jesús. En cambio, esta mujer, con todo lo que había pecado, lo único que hacía era llorar a los pies del Señor Jesús. ¿Quién es el impropio? ¿Quién es el indecoroso? William Berkeley traduce el texto que estamos estudiando como que el amor no se comporta con malos modales. El amor, hermano, no es un maleducado. El amor no daña, el amor no ofende, el amor no piensa mal. El amor está lleno de gentileza y esa gentileza debe comenzar por nuestros hermanos en la fe, pero debe terminar no allí, sino que mucho más allá. Muchos cristianos, hermanos, han perdido la oportunidad de dar testimonio de Cristo por sus malos modales, por su mala educación, hacia un incrédulo inclusive, que los ha ofendido muchas veces mediante un hábito que el cristiano considera como impropio. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos recibido un insulto de un vecino, de un compañero de trabajo, de un amigo, de un hombre en la calle, etcétera, y nosotros no nos comportamos de manera decorosa? Como sucedió con Simón, a veces nuestra actitud, hermano, y comportamiento en el nombre de la justicia son más incorrectos y menos justos que algunas de las cosas que nosotros mismos criticamos. El amor, hermano, es mucho más que ser amables y considerados, pero nunca es menos que eso. El amor es amable y considerado. Y hasta el punto en que nuestra forma de vivir es desconsiderada y nada amable, también, hermano, carece de amor y de auténtico cristianismo muchas veces. El comportamiento maleducado de los cristianos puede alejar de Cristo a las personas antes de que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Tú puedes ser un maleducado, tú puedes ser un impropio, tú puedes ser alguien que se comporta sin decoro y alejar a personas del Evangelio. ¿Cuántas personas no vienen a esta iglesia porque tú eres su tropiezo? Porque te has portado de manera indecorosa con esa persona, porque has sido un maleducado. El mensajero, hermano, no puede convertirse en la barrera para el mensaje. El heraldo no puede convertirse en el enemigo que tape la boca al mensajero. El profeta no puede ser su propio enemigo, evitando que ese mensaje llegue a los oídos de quien tiene que profetizar. Nosotros, hermanos, somos heraldos, somos profetas, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y debemos, como si Jesús rogase a través de nosotros, decirle al incrédulo, reconcíliate con el Señor. ¿Y cómo le decimos a ese incrédulo cuando yo he sido mal educado, cuando yo he sido brusco, cuando yo no he actuado de manera decorosa? Si las personas no pueden ver claramente en nosotros la mansedumbre y la benignidad de Cristo Jesús, hermano, probablemente lo verán menos el Evangelio que predicamos. Fíjense que 2 Corintios 10:1 dice, yo mismo, Pablo, les ruego, y fíjense por qué les ruega, por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo. Yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. El apóstol Pablo era un león, hermano, cuando tenía que predicarle a los fariseos, cuando tenía que predicarle a los hipócritas. El apóstol Pablo fue un león con Pedro cuando actuó de manera hipócrita frente a estos hermanos judaizantes allá en Gálatas. Pero cuando estaba con sus hermanos era tierno, cuando estaba con sus hermanos era misericordioso. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Vemos a un hombre predicar y con tono alto y con autoridad y pensamos que nosotros debemos andar en la iglesia predicando de la misma manera. Hermano, no. El Señor Jesús fue manso y fue benigno. La Reina Valera lo traduce como y tierno. Jesús fue tierno.
Jesús fue tierno y esa palabra, hermano, tiene que ver con la convivencia. El Señor Jesús fue manso y convivía entre medio de ellos como uno igual. Pero hay quienes, hermanos, no sé qué pasa en sus corazones, en sus mentes, pero se empiezan a sentir superiores a los demás y ya no son decorosos, ya no son, más bien dicho, ya no actúan con amor. Pero fíjense que la característica del apóstol Pablo da aquí en 1 Corintios 13:5 no es solo que no se porten decorosamente, sino que agrega algo más. Punto y coma, dice. No busca lo suyo. Sigue una serie de características de quien no se porta indecorosamente. Pero la primera de ellas es, no busca lo suyo. Y el verdadero amor, hermano, no hace nada incorrecto, nada indecoroso, nada que dañe al prójimo, pero además la Escritura dice, no es egoísta, no busca lo suyo, debido a que este amor es como el amor de nuestro Señor Jesús. El amor lleva al creyente hacia el desinterés, hacia un desinterés perfecto. Ya no te interesa tu propio bien, pero como literalmente se lee, no busca las cosas de sí mismo, por lo tanto piensa en el interés ajeno, no en el de él mismo. Como bien lo señaló el apóstol Pablo anteriormente en 1 Corintios 10:33, así como también yo procuro agradar a todos, en todo dice, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El apóstol Pablo no estaba buscando su lugar, su beneficio, su respeto, su gloria, sino que él estaba procurando agradar a todos en todo. Filipenses 1:21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él vivía a Cristo, él vivía el amor de Cristo en sus sangres. Yo creo que si tú cortabas al apóstol Pablo en alguna de sus brazos, de sus piernas, lo único que iba a salir de él era el amor del Señor. El Señor, hermano, muestra el gran ejemplo de esta expresión de amor en su desinteresada entrega por nosotros. Filipenses 2:6 nos habla acerca de este amor que no buscó lo suyo. El Señor Jesús no buscó su propio bien. Dice el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese verbo, hermano, es como desvestirse a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es un progreso, hermano, de amor. El Señor Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que estar aferrado. El que lo que hizo, vino a la tierra, se hizo hombre, se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo. Recordemos, hermano, que el Señor Jesús no era un rey de reyes, aquí en la tierra era un hijo del carpintero, era un hijo de un obrero y por lo tanto era un carpintero. Se hizo un siervo, sirvió a su pueblo, sirvió a sus apóstoles, sirvió a sus discípulos, nos sirvió a nosotros. Y fíjense que se hizo semejante a nosotros, y eso es humillarse. Y hallándose en la forma de nosotros, se humilló aún más, porque Él fue clavado en la cruz como un malhechor. Se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, porque tú puedes morir en un hospital con toda la honra del mundo, como murió el pastor John MacArthur, con toda la honra y haciéndole memoriales y reconociendo lo que él hizo y su legado, etc. No, él murió en una cruz. Él murió en una cruz. Murió como un malhechor. Es como si hubiese muerto en una silla eléctrica. Él murió como si lo hubiesen fusilado. Él fue ejecutado como un malhechor. Eso es no buscar lo suyo. Él no buscó su propio bien. Él buscó el bien de nosotros. El amor genuino, hermano, es contrario a cualquier clase de egoísmo. Esa gloriosa muestra del amor de Cristo la vemos en 2 Corintios 8:9, que dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, dice, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Cuán rico es usted hoy día por la gracia del Señor Jesús? ¿Qué es lo que recibió, hermano, en los lugares celestiales? No acá, pero ¿qué es lo que recibió en los lugares celestiales cuando el Señor Jesús lavó sus pecados en aquella cruz? La Biblia dice que usted es coheredero con Cristo. La Biblia dice que usted es un hijo de Dios. La Biblia dice que usted tiene la mente de Cristo.
La Biblia dice que Cristo está en usted viviendo. La Biblia dice que usted tiene un espíritu, que es el Espíritu Santo, por medio del cual Cristo vive en nosotros y actúa en nosotros. Tenemos todo el conocimiento. No necesitamos nadie que nos enseñe, porque tenemos la mente de nuestro Señor. Esa riqueza es por la que nuestro Señor Jesús murió, no buscando su propio bien, no buscando lo suyo propio. Sin resistencia alguna, el Señor Jesús derramó su vida en sacrificio por el pecado. Y esa clase de amor hubiera resuelto el problema de la iglesia de Corinto cuando comían carne sacrificada a los ídolos, allá en el capítulo 8 al capítulo 11. Pablo pone, hermano, delante el amor, en vez de los derechos personales. Pablo pone delante el desinterés al interés. Pone delante la entrega a las demandas. Pero lamentablemente hoy día vemos muchos creyentes en las iglesias que lo único que hacen es poner su interés antes del de los otros. Es poner sus demandas antes que los otros. Es poner lo suyo antes que lo de los demás. A esos cristianos, hermanos, yo los llamo los consumidores de mensajes. Vienen a las iglesias, y no lo digo por las visitas porque están primera vez con nosotros o pocas veces con nosotros, pero hay gente que viene a las iglesias, consume un mensaje y luego se va. Vienen por lo suyo propio. Pero no vienen a servir al cuerpo de Cristo. No vienen a morir como Cristo murió. Hermano, nuevamente vemos que los cristianos corintios eran modelos de lo que los cristianos no deben ser. Eran egoístas en extremo, y así lo vemos a lo largo de esta carta. No compartían los alimentos de la fiesta del amor, 1 Corintios 11, 20 al 21. Protegían sus derechos al punto de llevar a sus hermanos en la fe ante los tribunales paganos y demandarlos. Era tanto así que en la iglesia, entre ellos se demandaban ante los tribunales. Dice 1 Corintios 6, 1. ¿Se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Pregunta el apóstol Pablo. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo no es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Dice el apóstol Pablo. Verso 4, entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya los digo, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos? Así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Porque no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no buscas tu propio, por qué no dejas de buscar tu propio bien y sufres la injusticia? Sufres el injusto, sufres la injusticia, sufres el insulto, sufres la estafa, sufres el daño. ¿Por qué no ser mejor defraudados? Dice el apóstol Pablo. Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Entre ellos, hermano, había el peor ejemplo que podríamos ver en una iglesia. Entre ellos se defraudaban, entre ellos se ofendían y entre ellos mismos se llevaban ante tribunales humanos. Es lo mismo, hermano, que si tú sacaras tus calzoncillos sucios afuera y se los mostraras a todos tus vecinos. La iglesia, hermano, ¿tiene sabiduría para dirimir entre dos hermanos que tienen un conflicto? ¿Sabe, hermano? Estoy leyendo ahora, en el curso de consejería, que estoy en el máster ahí haciendo. Es una doctrina la suficiencia de la Escritura. Y muchos hermanos piensan que no es suficiente la Escritura. De hecho, muchos psicólogos, ¿cierto?, y consejeros que son cristianos pero no bíblicos, piensan que la psicología ayuda a la consejería. Pero no es así. La Escritura es suficiente. Tenemos la mente de Cristo. Hay evidencia suficiente que nos da fe de que nosotros somos sabios y podemos juzgar entre nosotros mismos. Es una vergüenza que un hermano lleve a juicio a otro hermano en tribunales humanos. Además, hermano, viendo a los corintios, que eran mal ejemplo de esto, querían para sí mismos lo que pensaban ellos eran los mejores dones espirituales. Así quedó plasmado al ver que el apóstol Pablo exhorta a aquellos que decían que no eran parte de la iglesia a menos que no tuvieran ciertos dones espirituales. Lo vemos en 1 Corintios 12, 14 al 17.
A lo que agrega un factor que los corintios no estaban considerando. Los dones no eran para autopromoverse dentro de la congregación, sino que los dones eran dados porque a Dios le había agradado equipar a tal o cual hermano con tal o cual don. Lo dice en el verso 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. No es una carrera el tema de los dones, pero los corintios lo veían como una carrera en la iglesia. Yo quiero predicar, entonces yo quiero profetizar, entonces me voy a preparar y lo voy a hacer mejor. Yo quiero hablar en lenguas, yo quiero ser apóstol. Hermano, no es una carrera el tema de los dones. Es por la voluntad de Dios. Y además el apóstol Pablo agregó algo más en el verso 19 al 20 que dice, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Lo que olvidaban ellos es que eran unos. Pero el egoísmo era tan grande en los corintios, hermanos, que ellos administraban su vida espiritual de manera individual. Yo aquí no vengo a ser amigos. Yo aquí vengo a brillar. No me interesas tú. Yo aquí vengo a que me escuchen. Eso es lo que pensaban los corintios. Así se conducían los corintios. Pensaban los corintios que la iglesia eran seres individuales que se servían a ellos mismos con sus propios dones y lo único que hacían era brillar para ser reconocidos. Mire qué perverso el corazón egoísta de los corintios. Buscaban los dones solo para sentirse más importantes que el resto. Hermano, qué triste es ver eso en una iglesia, pero lo triste es verlo en nuestros propios hermanos. En vez de usar los dones espirituales para el beneficio de otros, trataron de usarlos para su propio provecho. Por lo tanto, Pablo les dice, en verso 12 del capítulo 14 de 1 Corintios, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren, dice, abundar en ellos. ¿Pero para qué? ¿Para ser reconocido por ellos? ¿Para lograr esa carrera en la iglesia y llegar a ser el día de mañana un apóstol de la iglesia? No, dice, para la edificación de la iglesia. ¿Por qué razón tú fuiste expuesto en la iglesia y Dios te dio un don? Porque Dios quiere servir a su iglesia en amor. Porque Dios quiere edificar su iglesia. Pero los corintios lo que hicieron fue usar los dones del Señor para brillar. Hermano, ¿cuántos creyentes no usan sus dones en el mundo y ganan mucho dinero? ¿Cuántos creyentes no usan sus talentos en el mundo? ¿Recuerda usted cuando se hizo el templo? Aquellos artífices, aquellos artesanos que hicieron todos los muebles, hermano. Y Dios dice en la Escritura que Dios les dio el talento a ellos para que hicieran eso. No solo Dios nos da dones, también nos da talentos. La pregunta es cómo estás usando tus talentos para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una historia de una mujer que agonizaba y se las voy a leer. Dice, se cuenta de un chofer que manejó el auto hasta un cementerio y le pidió al ministro del cementerio, que cuidaba del mismo cementerio, que se acercara, porque la dueña del auto estaba demasiado débil para caminar. Esperando en el auto se encontraba una anciana con ojos hundidos que evidenciaban años de angustia. Se presentó a sí misma y dijo que ella había estado enviando $5 al cementerio durante los últimos años para comprar flores para la tumba de su esposo. Dice la señora, he venido hoy en persona, siguió diciendo, porque los médicos me han dicho que me quedan solo unas pocas semanas de vida y quería ver la tumba de mi esposo por última vez. A lo que el ministro del cementerio contestó, que el ministro es el pastor, es el que hace las ceremonias ahí. Le dice, usted sabe, siento mucho que haya estado enviando dinero por esas flores. Sorprendida por la respuesta, preguntó la señora, ¿qué quiere decir usted? Soy parte del equipo de personas que visitan a los enfermos en los hospitales, le dice el ministro, y en los centros psiquiátricos. A ellos les gustan mucho las flores. Las pueden ver y oler. Las flores son medicina para ellos porque son personas vivas. La señora, sin decir nada, le indicó al chofer que se marcharan. Unos meses más tarde, y recuerden, tenía solo unas semanas de vida, unos meses más tarde, el ministro se sorprendió al ver el auto que se acercaba, pero esta vez con la señora al volante. Ella dijo, al principio quedé resentida por lo que me dijo cuando vine a visitar el cementerio, pero me di cuenta de que tenía razón. Ahora me dedico a llevar flores personalmente a los hospitales. Es cierto, eso hace felices a los pacientes y a mí también. Los médicos no saben qué es lo que me hace estar mejor de salud, pero yo sí lo sé. Ahora tengo a alguien por quien vivir. Hermanos,
Ser egoísta lo único que hace es secarte. Ser egoísta lo único que hace es que tú te vayas muriendo de a poco. Buscar tu propio bien lo único que hace es ir muriéndote poco a poco por dentro. Pero como siempre, hermano, Jesús es nuestro modelo perfecto. Él no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a ser el centro del espectáculo. Él no vino a ser el dueño del palacio al cual todos vamos a servir. Él no vino a ser el pastor al cual todos los hermanos tienen que ministrar y servir. Él vino para servir. Él vino para dar su vida. ¿Estás viviendo de acuerdo a la manera de vivir de nuestro Señor, a quien decimos creer y seguir? El Hijo de Dios vivió su vida para beneficio de otros. Dios encarnado era el amor encarnado. Dice la Biblia en Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es el amor encarnado. Él fue la perfecta encarnación del amor de Dios que se da a los demás. Nunca buscó el propio bien, sino buscó el bien de otros. Y a diferencia de hombres y mujeres que viven hoy en nuestra sociedad con el predicamento de que debemos amarnos más a nosotros mismos, el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo, en 2 Timoteo 3:1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, dice el apóstol Pablo, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Y fíjense lo que dice verso 3, sin amor. Hermano, una evidencia del fin de los tiempos es que habrán hombres que se amen más a ellos que a otros, que buscarán su propio bien que el bien de los demás, que se comportarán de manera indecorosa, no importa si daño al otro, que van a decir obscenidades, que van a hablar tonteras y sandeces, ofendiendo a los demás, y no importa porque ellos no tienen amor. Y una gran mentira el día de hoy, hermanos, es que tú no te amas lo suficiente. ¿Has escuchado eso? Eso es falso. La verdad es que te amas demasiado. Los gurús de la psicología, hermano, moderna, dicen lo siguiente: no hay gente mala, dicen los psicólogos, solo personas que piensan mal de sí mismos. Hermano, ¿te sientes una buena persona? ¿Te sientes una buena persona realmente? ¿Te han dicho tú eres excelente persona? Fíjense que hay un estudio, que esto lo saqué también del pastor MacArthur en su libro, que dice, un estudio reciente, se hizo una prueba de matemática a adolescentes de 6 diferentes naciones. Además de las preguntas sobre la materia, que era la matemática, el examen pedía a los jóvenes responder sí o no a la siguiente pregunta. Y fíjense la pregunta que hicieron. ¿Soy bueno en matemáticas? Los estudiantes norteamericanos, y este es un estudio de Estados Unidos, obtuvieron las más bajas calificaciones en las preguntas de matemáticas. O sea, ¿ellos eran buenos? No. Lejos, los coreanos, hermano, alcanzaron las notas más altas en matemáticas. Pero irónicamente, y aquí está el gran contraste, más de las 3/4 partes de los estudiantes coreanos contestaron que no eran buenos en matemáticas. En claro contraste, los estudiantes norteamericanos contestaron 68% que sí eran buenos en matemáticas. Dice John MacArthur, nuestros jóvenes podrían fallar en matemáticas, pero obviamente se sentían muy bien con lo que hacían. Claramente, hermano, el problema no es sentirse bueno. El problema es ser bueno. Increíblemente, mientras la estructura moral de la sociedad se desintegra, la autoestima está prosperando. Y el mundo nos enseña que debemos amarnos más. No, tú debes amarte más. ¿Puede ser realmente, hermano, que una baja autoestima es lo que está mal con la gente el día de hoy? ¿Puede ser que quien no busca lo suyo, porque tiene una autoestima baja, está mal y la sociedad está mal por esa persona? ¿Habrá quien piense seriamente que hacer a la gente sentirse mejor acerca de sí misma, entre paréntesis, buscar lo suyo, ha ayudado a los problemas del crimen?
Ha ayudado a los problemas de la decadencia moral, ha ayudado a los problemas del divorcio, ha ayudado al abuso de los niños, ha ayudado a la delincuencia juvenil, ha ayudado a la drogadicción y a otros males que están hundiendo a nuestra sociedad. ¿Hay alguien que piense que el sentirse mejor con uno mismo va a ayudar a eso? ¿Imaginamos realmente que más autoestima solucionará al final los problemas de nuestra sociedad? ¿Hay sin siquiera una pizca de evidencia que sostenga esa suposición? Hermano, la respuesta es no. Sentirse mejor persona, en otras palabras, buscar lo tuyo, no te hace mejor persona. Y con esto, hermano, quisiera yo hablar sobre la depravación total. El hombre sin amor busca su propio beneficio, busca lo suyo. Así es el hombre sin amor y se siente bien consigo mismo. Pero veamos lo que la Biblia dice de la condición del hombre realmente. No lo que predica el hombre de sentirse bien consigo mismo, sino lo que Dios dice acerca de esto. Y fíjense que la Escritura, por supuesto, enseña al principio a fin de que toda la humanidad está totalmente depravada. Pablo dice a los que no son redimidos que están muertos en sus delitos y pecados en Efesios 2:1. Muertos en sus delitos y pecados. Están fuera de la salvación. Toda persona camina en mundanalidad y desobediencia, lo dice el verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hoy día Satanás está operando en hijos desobedientes. Toda persona que no está en Cristo está en un estado de desobediencia. Y fíjense, hermanos, que quienes conocemos y amamos a nuestro Señor sabemos, de acuerdo a lo que dice el verso 3 del capítulo 2 de Efesios, que en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Está el ser humano hoy día en una condición de amor al prójimo? No. Tú quieres satisfacerte a ti mismo. Tú vives en las pasiones de tu carne. Tú quieres satisfacer tus deseos. Tú quieres satisfacer tus deseos mentales. Tú eres por naturaleza hijo de ira, porque la ira de Dios está sobre ti todos los días. Dice lo mismo que los demás. O como dice más adelante en el verso 12 del capítulo 2 de Efesios, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de una persona sin Cristo. En estos pasajes, hermanos, el apóstol Pablo describe el estado de los incrédulos como extraños para Dios, no como hijos de Dios. Y es por esto, hermano, que ellos odian a Dios. No porque ellos hayan sido intimidados por Él. Es más, el apóstol Pablo dice en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermano, el hombre no regenerado, la mujer no regenerada, no tiene temor de Dios. Puede vivir su vida ofendiendo a Dios, puede vivir su vida satisfaciendo sus deseos carnales, sus deseos mentales, y no tener temor de Dios en él. Antes de nuestra salvación, hermano, éramos enemigos de Dios. Así dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Nosotros éramos pecadores. Y como pecadores, ¿tú crees que merecías el sacrificio del Señor Jesús en la cruz? La respuesta es no. Inclusive agrega el verso 10, porque si cuando éramos enemigos, ¿de quién? De Dios. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjense, tú fuiste reconciliado, hermano mío, no porque tú hayas hecho alguna obra de bien, sino por la muerte del Señor Jesús. Fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte de Jesús, nosotros fuimos hechos amigos de Dios. Porque antes éramos enemigos de Dios. Estábamos, como dice Colosenses 1:21, alejados y éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Y fíjense lo que dice Colosenses 1:21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Nuestra vida, ¿en qué rondaba? ¿En qué circulaba, hermanos? Nuestra vida rondaba solamente en hacer malas obras. Buscábamos el mal.
Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de que llevar fruto para muerte. La Reina Valera dice, a lo que dice la Biblia de las Américas, despertadas por la ley, dice que eran por la ley. Fíjense, hermano, que la ley, al declarar lo que es errado, también despierta lo malo en la persona no regenerada, porque su naturaleza rebelde innata le hace querer realizar precisamente aquellas cosas por las cuales se entera que son prohibidas. Él quiere ir en contra de Dios, él quiere satisfacer su necesidad de pecado. Hermano, estábamos manchados por el pecado en todo nuestro ser. Éramos corruptos, éramos malos, éramos totalmente pecadores. Eso es la depravación total. Los teólogos, hermanos, se refieren a esto como la doctrina de la depravación total. Y esto no significa, hermano, y con esto quiero dar también de hablar acerca de la gracia común. No significa que todos los incrédulos son siempre tan malos como podrían ser. No significa que una persona caminando en la calle, inclusive aquellas visitas que vienen y nos visitan, sean tan malos que lo único que quieren es hacer la maldad. No, hay una gracia común. De hecho, la gracia común evita, hermano, que la gente esté matándose en la calle, que la gente esté violando en la calle. La gracia común se manifiesta a través de Dios por la policía, por ejemplo. Personas que tienen un valor, una norma en su mente, pero que espiritualmente están muertas. Esa gracia común, hermano, evita que seamos consumidos por la maldad del mundo. Es por esto, hermano, que no siempre los no regenerados están al límite de ser tan malos como lo describe la Escritura. Lucas 6:33 queda bastante claro cuando dice, si hacen bien a los que le hacen bien, pregunta, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores, ¿qué dice? Hacen lo mismo. Un padre pecador, no regenerado, quiere el bien de su hijo. Por eso le paga la universidad, por eso le compra alimento, por eso le compra ropa, por eso ayuda al vecino, porque los pecadores hacen lo mismo. Hermano mío, el ser buena persona no te hace un cristiano. El ser buena persona no te va a llevar al cielo. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley. O sea, cuando el gentil que no tiene ley, es un no regenerado, no mata a su vecino porque sabe que es malo. No teniendo la ley, son una ley para sí mismos. O sea, Dios dejó una gracia común en ellos que les prohíbe, que les estorba para hacer maldad. Y esto, hermano, no significa que la expresión de pecaminosidad de la naturaleza humana esté siempre viviendo en el desborde. No significa que los incrédulos son incapaces de actos de amabilidad, de benevolencia, de buena voluntad, de altruismo. La Teletón, hermano, es preciosa. Pero ¿cuánta gente creyente, cristiana, regenerada es la que participa en eso? ¿No son mayoritariamente no regenerados? ¿No son mayoritariamente gente del mundo que es buena persona? Pero el ser buena persona no te va a salvar. Esto ciertamente, hermano, no significa que los no cristianos no pueden apreciar la bondad, la belleza, la honestidad, la decencia o la excelencia. Ellos lo pueden apreciar. Lo que sí significa es que nada de esto tiene mérito alguno delante de Dios para salvación. ¿Sabe lo que la depravación total significa? La depravación total significa también que el mal ha contaminado todo aspecto de nuestra humanidad. El mal ha contaminado nuestro corazón, el mal ha contaminado nuestra mente, el mal ha contaminado nuestra personalidad, el mal ha contaminado nuestras emociones, el mal ha contaminado nuestra conciencia, el mal ha contaminado nuestros motivos y nuestra voluntad. Jeremías 17:9 habla acerca del corazón, dice, más engañoso que todo es el corazón, dice, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién lo comprenderá? Pero si usted se fija en el verso siguiente, dice que Dios lo comprende, pero nosotros no podemos. Nosotros no podemos porque el corazón no tiene remedio, fue depravado absolutamente por el mal en Adán. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo, le dice el Señor Jesús, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. El Señor Jesús le dijo a estos hombres que eran hijos de Satanás. Y usted me dirá, sí, pastor, cualquier fariseo, cualquier escriba, cualquier hipócrita es hijo de Satanás. Pero déjeme decirle, hermano, que los pecadores no redimidos no son
que lo más terrible, me adelanté en el punto, lo más terrible de este pasaje es que Jesús le estaba hablando a discípulos. Le estaba hablando a creyentes. Fíjese lo que dice el verso 31 de Juan 8. Leímos recién el 44, pero fíjese en el párrafo lo que dice. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Los judíos que eran creyentes. Discípulos que lo seguían, lo escuchaban. Personas sentadas ahí escuchando la voz del Señor, las enseñanzas de Él, como muchos creyentes el día de hoy sentados en las iglesias, escuchando palabra del Señor, escuchando mensaje tras mensaje, pero siguiendo con una vida de mentira, siguiendo con una vida de maldad. Juan dice, hermano, que el que practica el pecado, el que vive en pecado, no ha conocido a Dios, no es hijo de Él. Y el Señor Jesús le está diciendo, ustedes son de su padre el diablo, a creyentes que estaban en su congregación. Cuando me dicen a mí, Jesús era amor, hermano, aquí lo está echando. Le está diciendo, ustedes son hipócritas, ustedes hacen la voluntad de su Padre, porque mienten. Satanás ha mentido desde siempre y ustedes siguen mintiendo. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice el Señor Jesús, verdaderamente son mis discípulos, porque claramente eran discípulos. Pero lo que quiero que tú entiendas, hermano mío, es que si tú no has sido regenerado por el Espíritu Santo, tú vas a seguir mintiendo. Tú vas a seguir diciendo falsedad. Tú vas a seguir siendo hijo del demonio. Porque el Señor se lo dijo aquí a estos hombres y mujeres que lo seguían. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Cuándo? Cuando permanezcan en mi palabra. ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia, pastor? Porque a través del oír la palabra de Dios viene la fe. El oír la palabra de Dios domingo a domingo, miércoles a miércoles, va a venir sobre ti la fe. El Señor Jesús le está dando la receta. Los que permanezcan aquí, aunque yo le diga estas palabras duras, escuchándome día tras día, van a creer. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, sacando los pergaminos, somos descendientes de Abraham. ¿Cuánta gente nos dice, yo soy hijo de pastor? Hermano, yo conozco hijos de pastores muy cercanos a mí, que son peor que los incrédulos. Y no hablo de mi hermano Simón, que está aquí. Son peores que los incrédulos. Estafadores, mentirosos, manipuladores. Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, dice. ¿Cómo dices tú serán libres? A ver, momento, Señor Jesús, nosotros tenemos el pergamino, somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Mira, somos libres. ¿Por qué dice vamos a ser libres? Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué tú sigues pecando? Y no puedes dejar el pecado. Porque eres esclavo. Pero fíjate que en Cristo Jesús tú puedes dejar cualquier pecado. Amén. Él te da el poder de no seguir pecando. Pero eso quiere decir que nunca más voy a pecar. No, tú de vez en cuando quizás caigas en algún pecado, pero cada vez va a ser menor. Cada vez la periodicidad del pecado va a ser menor. De pronto te vas a dar cuenta que la llenura del Espíritu Santo en ti, la palabra de Dios que abunda en ti y que da y que sale por gorgotones de ti, te va a mantener sin pecado. Como dice la Escritura, andad en el Espíritu y no satisfacerán los deseos de la carne. Anden en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. Hermano, y esa es una promesa, no es una consecuencia. No es un mandamiento, perdón. Porque la Reina Valera dice, y no satisfagan, ¿cierto? No satisfagáis los deseos de la carne, pero más correctamente traducido por la Biblia en las Américas es, si tú andas en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Hermano, ¿cuánto estás orando? ¿Cuánta Biblia leíste esta semana? ¿Cuánta Biblia cantaste esta semana? ¿Cuánta Biblia oraste esta semana? La palabra de Dios abunda en nosotros, hermano. No solo los días domingos venimos y estudiamos la Biblia, sino todas las semanas, cada momento. Jesús le está hablando a discípulos que eran hijos del demonio. Los pecadores, hermanos no redimidos, son por lo tanto incapaces de hacer algo que complazca a Dios. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo.
Y no descarta a nadie. No dice nosotros los que somos pecadores. No, todos nosotros somos como el inmundo. Y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. ¿Por qué el alcohólico sigue tomando y embriagándose? ¿Por qué el que fuma no puede dejar de fumar? ¿Por qué el que adultera sigue adulterando? ¿Por qué el que miente sigue mintiendo? Porque así como el viento arrastra, como la hoja es arrastrada por el viento, no, el pecador es arrastrado por la iniquidad. Pero quien está en Cristo ya no peca más. Ya no vive en pecado. Hermano, el hombre no redimido, no regenerado, es incapaz de amar realmente como Dios se revela a sí mismo en las Escrituras. Son incapaces de obedecer de corazón con motivos justos. Son incapaces de entender verdades espirituales. Son incapaces de tener una fe genuina. Depravación total, hermano, significa que los pecadores carecen de la habilidad para hacer el bien espiritual u obrar para librarse a sí mismos del pecado. No tienen la capacidad. Déjame decirte que por más que tú intentes ser una buena persona, para Dios nunca lo vas a hacer. No están inclinados en lo más mínimo a amar la justicia de Dios. No están tan completamente muertos en pecado que están imposibilitados de salvarse a sí mismos, aún de procurar por sí mismos la salvación de Dios. Eso es estar depravado completamente. La humanidad incrédula, hermano, no tiene la capacidad para desear, entender, creer o aplicar la verdad espiritual. Porque como dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, es decir, el no regenerado, el no salvo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Saben lo que pasa con quien no es regenerado? Este mensaje lo rechaza en su corazón, no lo acepta. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos muchos años rechazando la palabra del Señor. Yo siendo hijo de pastor, estando en una iglesia, sentado en las bancas, inclusive predicando, dirigiendo, siendo encargado de jóvenes, líder de jóvenes, mi corazón lo único que quería era el mundo, era hacer maldad. Mi corazón no aceptaba las cosas de Dios, no quería. Y este verbo no acepta es rechazar, a tal punto que rechazan las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque dice, porque para Él son locura, dice la Reina Valera, necedad, dice la Biblia en las Américas. Y fíjense lo que agrega a continuación. Y no, es que cuando tú entiendas, vas a ser un buen cristiano. No las puede entender. No las puede entender. Pero que yo le voy a explicar y va a ser salvo. Ven tú, pasa adelante, arrodíllate y vas a ser salvo. No. Si el Espíritu no se revela a ti, tú no vas a entender. Tú vas a rechazar. Tú no vas a aceptar las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para ti son necedad, son tontera. Estos canutos fanáticos. ¿Cómo se le ocurre levantarse tan temprano los domingos? ¿Cómo se le ocurre no abrir sus negocios los domingos? Es una tontera, es una estupidez. ¿Cómo pretendes tú guardarte puro o pura para el matrimonio? No las pueden entender. ¿Por qué? Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Que se entienden espiritualmente. Y si no tienes el Espíritu de Dios no lo vas a entender. Eso es depravación total. Y pese a todo esto, hermanos, la gente está orgullosa de sí misma. Tiene un alto autoestima. Y el problema, hermano, no es una baja autoestima. El problema es que la gente tiene una alta autoestima. Y a razón del pecado en Adán, hermano, este estado de muerte espiritual llamado depravación total ha pasado a toda la humanidad. Otro término para hablar del pecado, de la depravación total, es el pecado original. La Escritura lo explica de esta manera en Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y fíjense, hermano, que Adán, cuando era cabeza de la humanidad, pecó
Toda la raza humana fue corrompida porque todos nacimos de su simiente. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si usted revisa el Génesis, va a darse cuenta que Adán fue hecho a la imagen de Dios y semejanza de Dios, pero sus hijos fueron hechos a la imagen y semejanza de Adán. Es por esto que nosotros heredamos el pecado de Adán. Y el pecado de Adán llevó la culpa sobre toda la raza humana. Estábamos en Adán cuando él pecó. Estábamos en su simiente. Como dice la Biblia, en los lomos de su padre. Estábamos en él. Y en consecuencia la culpa, el pecado, la sentencia de la muerte pasó a todos los hombres. Como dice 1 Corintios 15:22, en Adán todos mueren. Pero podríamos estar nosotros tentados a pensar lo siguiente. Yo sé que usted lo piensa. Si soy pecador por naturaleza, no tengo otra, y nunca he tenido una naturaleza moralmente buena o neutra, por último, ¿cómo puedo ser considerado culpable de ser un pecador? Bueno, por tu propia naturaleza, porque tu naturaleza está corrompida. Y es precisamente la razón por la cual tú tienes culpa y por este tema, y por qué este tema es tan serio. El pecado fluye de un alma, del alma misma de nuestro ser. Es por esta razón, hermano, que nuestra naturaleza pecaminosa, que es que cometemos nosotros actos pecaminosos. Recuerden las palabras del Señor Jesús. Marcos 7:21 dice, porque de adentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos. Es que vino un pensamiento a mí. No, es que alguien me dijo algo y yo pensé. No, ¿sabes de dónde sale ese pensamiento? De tu corazón. Y no solamente salen los malos pensamientos de tu corazón, sino que dice las fornicaciones. No, es que me tentaron. No, es que yo estaba en mi, como dijo David, ¿cierto? Estaba en el terrado y de pronto vi una mujer bella y me tentaron. No, hermano. Del propio corazón salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de dentro, dice, salen y contaminan al hombre. No solo los pensamientos, también las fornicaciones, también los robos, también los homicidios, también los adulterios, las avaricias, las maldades, engaños. Oremos. Padre Santo, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú seas gobernando sobre este lugar, Padre. Protégenos y cuídanos, te lo rogamos. Que tu ángel nos guarde, Padre, y tu obra sea llevada a cabo, Padre mío. Tú eres soberano y tú sabes que estamos en una batalla, Padre mío. Bendice esta iglesia, protégenos, Señor. Guíanos, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Eso yo sé que usted lo ha escuchado más de una vez, pero es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Somos por naturaleza hijos de ira, como dice Efesios 2:3. Entonces el pecado original, incluyendo todas las tentaciones corruptas y las pasiones pecaminosas del alma, es tan merecedor del castigo usted como son todos nuestros actos pecaminosos. O sea, el pecado original hizo condenado a Adán, pero nuestro corazón, nuestra tendencia corrupta, nuestras pasiones pecaminosas que salen de nuestra alma, que salen de nuestro corazón, nos hacen tan merecedor del castigo como lo fue Adán. Tú vas a ser condenado porque tú eres un pecador, porque tú estás depravado, porque tú estás en una condición que no conoces a Dios y no quieres nada con Dios, rechazas a Dios y todas sus enseñanzas. No quieres hacer su voluntad, quieres hacer tu voluntad, buscas tu propio bien. Hermano, el pecado al final del día es infracción de la ley, como dice 1 Juan 3:4. Y lejos de ser una excusa, el pecado original es en sí mismo el núcleo del por qué somos culpables. El pecado original por sí mismo es causa suficiente para nuestra condenación delante de Dios. Sobre todo el pecado original en su consiguiente depravación total es la razón por la que cometemos actos voluntarios y pecaminosos. Fíjense que el doctor Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: ¿por qué es que el hombre siempre elige pecar? La respuesta es que el hombre ha caído y se ha alejado de Dios y como resultado su naturaleza completa ha llegado a ser pervertida y pecaminosa.
La tendencia del hombre es persistentemente alejarse de Dios. Por naturaleza odia a Dios. ¿Qué es lo que busca el hombre sin Cristo? Alejarse lo más que pueda de Dios. Si tú estás aquí esta mañana, no es porque tú hayas querido venir, es porque Dios te trajo. Amén. Y déjame decirte que Dios te está llamando al arrepentimiento. El hombre odia a Dios, dice Martin Lloyd-Jones, y siente que Dios está opuesto a él. Su Dios es él mismo, sus propias habilidades, sus poderes, sus propios deseos. Objeta toda idea de Dios y las demandas que Dios le impone. Sobre todo el hombre desea y codicia las cosas que Dios prohíbe y le desagradan las cosas de la clase de vida de la cual Dios le ha llamado. Estas no son meras declaraciones dogmáticas, son verdades. Solo ellas explican el lodo moral y las inmundicias que hoy caracterizan la vida en medida tan extensa. Cierro la cita. La salvación del pecado original, hermano, solo puede lograrse mediante la cruz de Cristo. Romanos 8:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, en Cristo somos salvos, solo en Él. Recuerden, como dijo David en el Salmo 51:5, dice, yo nací en iniquidad. O sea, yo no fui santo desde mí, fui pecador. Y dice, y en pecado me concibió mi madre. Yo heredé esa pecaminosidad, dice el rey David. Y si hemos de llegar a ser hijos de Dios y entrar en su reino, hermano, debemos nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienen que nacer de nuevo, le dijo el Señor Jesús. En otras palabras, hermano, contrariamente a lo que nosotros pensamos, la mayoría de las personas, hombres y mujeres no son buenos por naturaleza. La verdad es justamente lo opuesto. Somos malos, estamos depravados. Somos por naturaleza enemigos de Dios, amadores de nosotros mismos y esclavos de nuestro propio pecado. Somos ciegos, sordos y muertos espiritualmente, incapaces aún de creer, de no intervenir la gracia de Dios. Si Dios no hubiese intervenido en nosotros, hermanos, si Dios no nos hubiese redimido, si Dios no nos hubiese hecho nacer de nuevo, entonces nunca veríamos su gracia, su gloria y nunca nos hubiésemos arrepentido de nuestros pecados. Pero aún así, en esa condición de depravación total, somos orgullosos y somos incorregibles. Y en realidad, hermanos, nada es más ilustrativo que lo que se relata en Lucas 18:9. Y con esto ya termino. Dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, se pensaban y creían buenas personas. Y despreciaban ¿a quiénes? A los demás. Es decir, buscaban lo suyo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Este hombre, este recaudador de impuestos que estaba a cierta distancia golpeando su pecho y solo diciendo, ten piedad de mí, pecador, había llegado a la verdad. Porque muchos hoy día están diciendo, gracias Señor porque no soy como tal o cual. Gracias Señor porque soy un buen creyente. Soy una buena persona. Pero este hombre, lo único que reconocía, lo único que pedía a Dios era piedad. Me vas a castigar, voy a tener que pagar todo lo mal que he hecho. Pero ten piedad, Señor. Ten piedad.
ten piedad. Ni siquiera le dijo, considera las buenas obras que has hecho, porque ya lo vemos en el libro de Isaías, nuestras justicias, nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Solo ten piedad de mí. ¿Cuál es tu corazón ante Dios? ¿Como el de este fariseo, que oraba exaltando sus atributos? ¿O como el de este publicano, que ni siquiera levantaba sus ojos y lo único que hacía era golpear su pecho diciéndole, Señor, ten piedad? Porque estoy depravado. Porque no busco lo bueno. Porque amo el pecado. Porque aún en este momento estoy amando el ir a pecar. Señor, ten piedad de mí. Lamentablemente, hermanos, hay muchos creyentes hoy día que están en la condición del fariseo, dando gracias a Dios porque no son como el pecador del lado, cuando nuestra actitud debiera ser, Señor, ten piedad. Y tú, si no conoces al Señor, si Dios te ha quebrado tu corazón, solo ven a Él en arrepentimiento y fe. No le muestres a Dios tus pergaminos. No pienses que alguna obra sea presentable ante Él, porque tu condición es de absoluta depravación. Estás condenado al lago de fuego. Lo único que podemos presentar a Dios y en lo único que contribuimos nosotros en nuestra salvación es en entregar nuestros pecados. Lo único que aportamos en aquella cruz son nuestros pecados, por lo que nuestro Señor Jesús murió y derramó toda y cada una de sus gotas de sangre. Ten piedad de mí, Señor. ¿Cómo, hermano? Un corazón que entiende el estado en el que estaba de depravación total puede siquiera buscar su propio bien. Puede buscar lo suyo. Tú y yo necesitamos a Cristo. Amén. Y tú necesitas a Cristo para salvación. Si Dios está tocando, si Dios te está llamando, obedece. Porque tú debes creer. Como nosotros en la semana Dios nos va a revelarnos su palabra a través de una revelación mental. Nosotros tenemos que tomar nuestra Biblia y leerla. La Biblia dice que tú debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Que Dios bendiga la palabra en tu corazón. Padre Santo, te damos gracias y te rogamos que tú seas convenciendo de pecado, justicia y juicio, Padre. Gracias te damos porque no nos muestras realmente nuestra condición, depravada absolutamente, sin ningún deseo de hacer tu voluntad. Al contrario, solo queremos satisfacer nuestra carne, solo seguimos los pensamientos de nuestra mente. Y si no fuera por la gracia expresada en tu Hijo Jesucristo en aquella cruz, si no fuera por tu Santo Espíritu que en nosotros creó y crea a Cristo, Padre, hoy día no tendríamos el deseo de seguirte. Te ruego por nuestros invitados, convénceles, Padre, habla tú en sus corazones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.